Lo que sí tienes que tomar o sea, sí tienes que informarte bastante, ¿no? De lo que es competencia. O sea, yo antes de definir la variable competencia, en tu caso, yo Ajá, primero haría como una revisión del estado de arte, ¿no? claro. Entonces, según tales autores, entonces, no sé, selecciona los más importantes, por decir cualquier lado, por decir cualquier cosa, unos 5 o 6 autores que den más o menos distintas definiciones de lo que es competencia, ¿no? Y ahí Ya. puedes incluir también el marco europeo, etcétera, ¿no? Pones esas definiciones, Ujú. las analizas, reflexionas al respecto y en base a eso tú justificas la definición de tu variable. Ya. Entonces, de repente entre esos 5 o 6 autores también está la del currículo nacional. Ujú. Entonces tú comienzas a reflexionar y más bien lo que sí te pueden preguntar es por qué tú decidiste ampararte en la definición del currículo nacional y no la del marco, o no la de este autor, o no la de otro autor. Exacto. Eso sí lo deberías tener claro. Por ejemplo, de repente a ti te conviene tener definida la variable como la del currículo nacional, porque de repente tú trabajas en Ah, colegio, en exacto. escuela, y por lo Exacto. tanto te resulta mucho más operativa trabajar con el currículo nacional, Es, porque ahí tú tienes que sacar los estándares, ah, ya. etcétera, etcétera. Ya está aclarado, profesor. Muy bien, gracias, profesor. Eso es lo que tendría que decir y justificar. Ajá. Sí, Ya, porque usted mismo está diciendo, ¿no? Finalmente es una discusión de terminología. ¿Y sabe por qué le digo todo esto? Porque yo cuando hice validar mi instrumento, lo hice validar con profesoras, una profesora que tenía maestría en la Católica y que es full chamba en cuanto a trabajos en inglés, ¿no? Y la otra profesora, también otra experta, que es de San Marcos y también full chamba en cuanto a trabajos como diría, formadora, etcétera. Bueno, entonces ellas dos me hicieron el hincapié, pues, ¿no? De que por qué lo estás considerando una competencia, si es una habilidad. Y a veces yo siento como que el mundo de los profesores de inglés como que se aísla del mundo, del Ministerio de Educación, cuando más bien deberíamos trabajar juntos, ¿no? Ahora, inclusive en el currículo nacional, si bien es cierto, Canal y Swain dice que hay una competencia sociocultural dentro del área de las comunicaciones, ¿no? Del área de comunicación, el currículo nacional es un documento marco que ya de por sí tiene sus enfoques transversales, que ya está incluyendo lo sociocultural. Entonces, sí. no podrían ellos aclarar o incidir que el área solamente de inglés tiene ese aspecto, sino que es transversal a todos, ¿no? Eso Claro. también sería una razón. Mira, no he leído bien el área de inglés, pero el enfoque comunicativo que ampara, digamos, Sí, la competencia lector, escritor, oral, sí hace hincapié en este currículo de lo sociocultural. Incluso cuando sí, tú lees los estándares está metido ahí. sí, Y yo creo que lo mismo debe pasar en el área de inglés. Por ahí debe estar metido sí, siempre, especialmente en secundaria. todos. Todos, Ah, ok. profesor, todos. Ah, ya. Están las tres. Mire, hay castellano como segunda lengua, ¿no? Claro. Está el castellano normal de los chicos de EBR y está el inglés. Las tres áreas consideran inclusive las mismas competencias y también los mismos desempeños, ¿no? O Sí. sea, es lo mismo. Ellos los han englobado porque algunas veces también estas colegas me decían, pero ¿por qué te vas a colocar como autor bandera al Ministerio de Educación o al currículo si el currículo no es un libro de investigación, ¿no? No es un autor solo, sino hacen Todo depende de referencia a tu varios. tema. ¿Y cuál es tu tema, Augusto? ¿Cuál es tu...? Mi tema es la metodología del Flip Classroom en la comprensión, en la competencia, lee diversos textos en inglés, textos discontinuos. Ok. Entonces, ¿Y lo estás operativizando en un aula peruana? sí, en un aula peruana, Con más razón, pues, porque claro. finalmente el aula, o sea, la única manera de observar bien una aula peruana, y que, claro, lo que sí tienes que asegurarte que esta aula peruana de algún modo esté siguiendo el currículo nacional, Lo la única está. manera de observar bien esta aula peruana es acogerse a las reglas con las que se trabaja en esa aula peruana, y las reglas son el currículo nacional. Sí, es público, el colegio es Así público. es, así Ya, es. Así es. ya, ¿Sabes quién, profesor. por último, para cerrar, sabes quién te Sí. puede ayudar de repente bastante? Es Cristel Oyola, no sé si has escuchado hablar de ella.
¿Cómo la Cristel, puedo ubicar? O, o el libro, no, no es un libro, o sea, ella tiene como un grupo ya, especializado en todo lo que es inglés y ella ha trabajado bastante tiempo en el ministerio. Ahora no está trabajando en el ministerio, ya, tiene como un grupo de docentes que se dedican a ver todo lo que es inglés y ya. definitivamente se acogen al castellano como segunda lengua, ¿no? O sea Mira, ahí que, sí, por favor. por el chat te voy a pasar Ajá, Cristel Oyola, no, Cristel Oyola. Y en todo caso, hazme acordar, mándame un ya, correíto para hacerme acordar y te la presento y ya, te pongo ya, el correo de ella. gracias. Ya, ok, Ya, ok, gracias, profesor. muy a gusto. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo creo que ya estamos más o menos completos, ¿no? Ya, lo que vamos a hacer hoy día es algo bastante sencillo. Vamos a repasar el PPT que ya se los había colgado la vez pasada, todo lo que tiene que ver con enfoque comunicativo. Luego, vamos a ver si ustedes tienen algunas preguntas sobre la actividad de evaluación 2, que como les dije eran como los avances del trabajo final. Y en tercer lugar, ahora sí vamos a agruparlos, ¿no? Sea por los grupos que ustedes mismos ya han conformado o sean otros grupos así al azar, para que compartan sus inquietudes, sus trabajos que de repente ya están avanzando, o es que si tienen alguna pregunta, y yo voy a pasar grupo por grupo para aclarar, ¿sí? De tal manera que así ya estamos avanzando la actividad 2 de evaluación. Y si, porque ya es este lunes, y si hay otro tiempo, les voy a presentar una propuesta intercultural, de educación intercultural bilingüe, en un material que también los he colgado ayer, que se llama Mis lecturas favoritas, ¿no? De repente para que ustedes los analicen y de repente puedan usarlos también para sus propuestas. No sé si tienen alguna pregunta mientras voy compartiendo. Disculpe, profesor, buenos días. Bajo la actividad 2 es para entregarla el día lunes. Sí, sí. El lunes hasta las 11:59. Ahora no le he puesto, a ver, aclárenme una cosita. Yo, el primer trabajo, ahí hubo un error porque creo que el lunes, creo que al final terminaba el domingo a medianoche, ¿no es cierto? Una persona me pasó la voz, entonces por eso es que yo amplié el paso hasta el miércoles. Pero en esta actividad 2 de evaluación, no sé si ustedes me pueden confirmar, he puesto que no estoy habilitando la fecha de cierre, o sea, no estoy cerrando, digamos, no estoy bloqueando, de tal manera que tengan hasta el tiempo, hasta el lunes, simplemente, digamos, aquí entre nosotros, pero de repente lo pueden presentar el martes, ¿sí? No sé si hay una limitante, así como tú la estás mencionando en esta actividad 2. Pero yo le he puesto, en teoría yo le he puesto sin fecha final, digamos, ¿no? De tal manera que en todo caso, cuando ustedes me entreguen, ahí va a salir la fecha que me están entregando, simplemente. Pero la fecha oficial es Sí. del lunes. Ajá, ya. Es Sí, no, oficial no es del lunes. aparece, no aparece. Ok, mejor, ¿no? Gracias. Para que no, o sea, pueden entregarme durante todo el lunes, ¿no? Hasta las 12 de la noche. Ya si se le Profesor, pasa un poquito, no me hago problema tampoco. profesor, buenos días. Disculpe, quería preguntarle Sí. porque nosotros Ajá. notamos eso también en mi grupo. Ajá. Presentamos la tarea como a las 11 de la noche y ahí decía hasta las 0 horas del día lunes 28. Y yo también pensé, pero el lunes 28 ha sido domingo en la noche, ¿no? Sí, Entonces, pues. no sé si lo ha recibido la tarea y me quedé un poco preocupada por eso. No sé si de verdad Voy a me podría apuntar. confirmar si lo ha recibido. ¿Me lo mandaste también por correo? Por correo no, lo hemos Ok. mandado a la plataforma. Sí, Lo o sea, colgamos en la plataforma. si has podido colgarlo, no hay problema. Sí, sí pudimos colgarlo, sí No hay pudimos problema. colgarlo. No hay Ya, problema. ok. Ya, ok. Bien. Ya vamos a ver entonces un poco el enfoque contigo. Este es un PPT que ya lo había colgado. Vamos a hacer un repaso. Más bien, si tienen alguna pregunta, interrumpan nada más. Porque acuérdense que la actividad, a partir de la actividad de evaluación 2 hasta el trabajo final,
la sesión de clase y la secuencia de aprendizaje tiene que tener digamos, porque eso está también en los criterios de evaluación, es que tiene que tener una orientación por el enfoque comunicativo y por el enfoque intercultural. El enfoque intercultural ya lo hemos visto, también tienen bastantes lecturas, y hoy estamos, y la sesión pasada empezamos un poquito ya a configurar, a prefigurar, digamos, todo este componente comunicativo que, como ustedes saben, no solamente se basa en lo gramatical, no solamente se basa en situaciones aisladas, sino también en una serie de características que son propias de este enfoque comunicativo. Entonces, a ver, aquí, bueno, el enfoque comunicativo plantea que el uso del lenguaje, si se dan cuenta, en el enfoque comunicativo siempre va a estar presente la palabra uso. O sea, no es simplemente una memorización o comprensión de reglas gramaticales, ¿no? Sino que hay un uso, ¿no? No es tanto la teoría, las definiciones, la clasificación de los verbos, etcétera, etcétera, sino básicamente cómo se usa el lenguaje en determinadas situaciones y contextos. Y si para ese uso yo necesito saber las conjugaciones verbales, está muy bien, pero la conjugación verbal está al servicio de la comunicación. Y estar al servicio de la comunicación es estar al servicio del uso del lenguaje. Ese es básico. Siempre pónganse eso en la cabeza. O sea, la actividad que yo estoy planteando tiene que ser una actividad en la cual el participante, el estudiante, use el lenguaje, siempre, ¿no? Aunque puede estar, por supuesto, relacionado a cosas gramaticales, a cosas de lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier metodología, o sea, cualquier metodología o estrategia de enseñanza, en este caso de una segunda lengua, siempre debe estar dirigida a usar el lenguaje en el mismo momento. No es una preparación, o sea, no es que yo le voy a enseñar las conjugaciones para que cuando salga de la clase la ponga en juego, cuando ya le toque ir a viajar ya la comience a poner en juego. No, en esa misma clase ya tiene que poner en juego este uso del lenguaje. Es el único criterio de verdad si realmente le está sirviendo, por ejemplo, este asunto de las conjugaciones, de las personas gramaticales, etc. Entonces, el uso del lenguaje es básicamente una acción pragmática para obtener propósitos concretos, específicos. Los propósitos suelen ser tan potentes que permiten modificar el sentido convencional de las palabras al gusto del usuario. Claro, ¿no? Cuando yo tengo un propósito, toda mi manera de configurar y de usar y de moldear el lenguaje va a estar al servicio de ese propósito. Por ejemplo, uno dice, no podría vivir sin ti, ¿no? Entonces, claro, no es que lo vamos a tomar en sentido literal, ¿no? Digamos que en una carta de amor o en una poesía, etcétera, ¿no? Se ponen ese tipo de frases, ¿no? No podría vivir sin ti, me vuelves loco, ¿no? O sea, no es que la gente enloquezca, ¿no? Pero digamos son frases que tienen un sentido metafórico, un sentido figurado. Ese sentido metafórico y figurado, ¿cómo es que yo sé que tiene ese sentido figurado y metafórico? Por el contexto, por la situación, ¿no? Y no solo por eso, sino porque ha habido otras situaciones en la historia, en la tradición del lenguaje, en la que estas frases han sido usadas como signos, indicios de romanticismo, de cartas de amor, etc., ¿no? Entonces ya forman propiamente parte de prácticas letradas asociadas a textos románticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese mundo sí. Y claro, este sentido también puede variar mucho también, ¿no? Puede usarse también un sentido irónico, ¿no? O un sentido burlón de la palabra, ¿no? Un sentido sarcástico. No podría vivir sin ti, ¿no? Y de repente está en un tono o en un contexto en el que, más que romántico, más bien parece tener un sentido irónico. Pero todo eso siempre va a depender de las situaciones y las situaciones van a depender del propósito. O sea, ¿para qué estoy diciendo esto, ¿no? ¿En qué contexto? ¿Por qué uso así el lenguaje? La unidad básica del uso verbal es el texto, ¿no? Como nos enseñaron a nosotros, o como lamentablemente a veces todavía se enseña, ¿no? Hasta ahora, sí he visto en algunas universidades, los ejercicios son de oraciones, ¿no? Por ejemplo, hazme una oración conjugando el verbo tal, o en castellano como lengua materna, completa las oraciones con el conector apropiado, ¿no?
ahí de alguna manera, si bien hay un contexto chiquito que es la oración, así no usamos el lenguaje en la vida real, ¿no? En la vida real nosotros hablamos, conversamos, interactuamos, escribimos textos además concretos, ¿no? Mail, chat, carta, tesis, monografías, etcétera, etcétera. Entonces, la unidad básica pues no puede ser la palabra sola o como un dictado de palabras o un dictado de oraciones, sino básicamente el texto, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer un dictado, ¿no? Porque quiero relevar el uso de determinada conjugación verbal, por ejemplo, no es que yo tenga que hacer que los chicos escriban oraciones sueltas para poner en práctica esa forma verbal, sino tendré que, por lo menos, hacerle que escriba un texto completo en el cual se manifiesta o se hace visible, ¿no? De manera concreta este uso de conjugaciones verbales que quiero enseñar. Entonces, la unidad básica es el texto, un discurso oral completo, no solo palabras y oración. Y este es bien importante porque hasta ahora también yo he visto que en algunas universidades hasta hace algunos años, para trabajar el uso de conectores, ¿no? O sea, el por qué, el ya que, sin embargo, por lo tanto, pero, etcétera, se utilizan espacios en blanco, ¿no? Entonces, de esta manera que se le pone oraciones y el chico tiene que decidir si pone un conector de causa, de consecuencia o de adversidad, por ejemplo. Entonces, el chico puede hacerlo bien, no puede llenar bien las oraciones, pero a la hora de escribir sigue teniendo problemas con conectores. Y esa es una evidencia de que no sirve, pues, las cosas aisladas, sino los textos completos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propio estilo. Por ejemplo, habrá gente que usa menos conectores que otros, pero su texto está bien. Otros tendrán una tendencia a usar determinado tipo de conectores, porque así es como construye las oraciones, y otro tendrá una distinta forma de escribir las oraciones. Es ahí donde yo tengo que revisar, enseñar el uso de conectores, ¿no? O sea, qué tan bien o qué tan mal utilizó los conectores en un texto real, creación del propio estudiante. Esto tiene dos consecuencias en la didáctica, de repente ya le hemos estado, digamos, de alguna manera diciendo. El material didáctico se presenta en forma de textos completos, ¿no? Como les decía, no implica solamente la aplicación o el aprender reglas morfosintácticas, sino las estructuras de cada texto, por ejemplo, ¿no? Fórmulas de inicio y final de un diálogo, ¿no? Cómo empiezan y cómo cierra un diálogo, las estrategias de inferencia que pueden haber cuando hago, no sé, un texto publicitario, un texto narrativo, ¿no? Las estructuras académicas, ¿no? Si es que, por ejemplo, a ustedes les ha tocado un grupo académico que necesitan prepararse para estudiar en tal o cual universidad, ¿no? Entonces hay unas estrategias, hay unas estructuras que hay detrás de cada texto académico, llámese expositivo, argumentativo, o una tesis o una monografía. Como también hay estructuras laborales, ¿no? De acuerdo al trabajo en el cual estamos nosotros, a veces tenemos una estructura particular, ¿no? Unas estructuras de un tipo de lenguaje y registro propio de esas prácticas letradas, ¿no? No sé si han escuchado hablar de prácticas letradas, que también es parte del actual enfoque comunicativo, ¿no? O sea, son prácticas sociales de lectura y escritura que son adecuadas y pertinentes a la situación, al grupo o a la comunidad de hablantes en el que yo me ubico. Entonces, por ejemplo, ustedes de repente han escuchado la palabra recepcionar, ¿no? Y todos dicen, pero ¿por qué dice recepcionar? Si para eso está reciben, ¿no? Recepciono tal documento. No, pero ¿para qué dice recepcionar? Dice solamente recibe documentos. Está de más decir recepcionar. Eso se llama purismo, o sea, esa palabra recepcionar, ¿de dónde viene? De instituciones que generalmente son bancos, ¿no? Entonces, son bancos o algún otro tipo de instituciones financieras, ¿no? O burocráticas, donde forma parte, pues, del argot de esa comunidad de hablantes y es legítimo que lo use, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, cada grupo de trabajo, o sea, el grupo de psicólogos, el grupo de abogados, el grupo crean su propio registro, su propio argot, su propia jerga coloquial, por un lado,
pero por otro lado también crean ciertas estructuras formales que van a ir detrás de los documentos. Por ejemplo, eso ven ustedes mucho en documentos de abogados, ¿no? Hay muchas fórmulas allí, ¿no? Que uno mismo puede decir, pero ¿por qué se hacen tanta bola? Pero es que es así, son las estructuras propias de los documentos legales. A eso se llaman prácticas sociales de lectura y escritura. Cada comunidad tiene sus propias prácticas letradas. No es que estén bien ni mal, son propias de esas comunidades. Por ejemplo, los niños, por ejemplo, los chicos, los adolescentes, cuando chatean, ¿no? Tienen un tipo de lenguaje, o nosotros mismos, ¿no? Tenemos un tipo de lenguaje simplificado, lleno de abreviaturas, emoticones, hay que hacer muchas inferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso forma parte de las prácticas letradas asociadas a estos mensajes SMS o chats. No voy a escribir de forma distinta, no voy a escribir de forma igual en otras comunidades de hablantes, en un documento académico, por ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros como individuos compartimos diversos tipos de prácticas letradas de acuerdo a la comunidad donde nos encontramos. Bien, entonces, digamos, eso... Sí, Rosana. Gracias, profesor. Este último comentario, profesor, me ha hecho recordar, o nos está haciendo recordar lo que usted comentaba alguna vez de su experiencia en el Ministerio de Educación, ¿no? Donde usted experimentó un choque cultural, ¿no? Cuando utilizaban abreviaciones. ¿Recuerda? Sí, es claro. Claro. Entonces, en esa oportunidad usted hablaba de la cultura, ¿no? Hay una cultura laboral donde se utiliza un determinado tipo de lenguaje, se utiliza un determinado tipo de símbolos, abreviaciones que están enfocados a esta comunidad o a este grupo. Entonces, mi pregunta es en relación a eso de la cultura, ¿no? La cultura como una expresión que hemos estado examinando este concepto desde inicios de este curso, ¿no? Como un conjunto de principios, valores, costumbres, hábitos, tradiciones, etcétera. Y me pregunto si la cultura siempre va en un sentido positivo, ¿no? O sea, si la cultura siempre tiene que ser positiva, siempre tiene que tener valores y principios en un sentido positivo. Porque nosotros últimamente, y me viene esto y planteo esto porque durante estos últimos 20 años hemos escuchado la cultura de la corrupción. Y evidentemente la cultura de la corrupción no es nada positivo. Pero existe, la vemos, y también tiene hasta un tipo de lenguaje, ¿no? Un tipo de argot, de frases, ¿no? Como por ejemplo, por ejemplo, a ver, muestra tu cariño, ¿no? O muestra tu... Okay. ¿Con qué te portas? ¿Con qué te portas? ¿No? Ajá. O tú tienes la culpa porque no le has dado pues su gaseosa, ¿no? Entonces, así. Entonces, no es que es realmente eso, sino es que uno está entendiendo, ¿no? Que está encubriendo la figura del soborno, de la coima, etc. Entonces, mi pregunta va a eso, profesor. Si la cultura siempre tiene que ser entendida como algo positivo, y es más, ¿no? Por ejemplo, en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito de la criminalidad, por ejemplo. Yo me acuerdo mucho cuando estudiaba el curso de criminalística, y me llegó un momento en que yo tenía que ir a los penales, ¿no? Con un conjunto de compañeros míos, y entonces ahí yo no podía decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? O sea, yo tenía que adoptar otro tipo de lenguaje para que ellos me entendieran, ¿no? Porque evidentemente es otro mundo, ¿no? Como lo dicen literalmente, el mundo de la cárcel, el mundo de las prisiones es otro mundo, es otra cultura, no sé si llamarlo como tal,
y donde obviamente, ¿no? Tiene otro contexto. Entonces va eso a mi pregunta, ¿no? Si la cultura siempre tiene que ser, como lo hemos estado viendo, examinando, siempre va en un sentido positivo, pero como que me entra en contradicción, y ahí viene mi pregunta. Gracias. Okay, gracias. Yo ahí tenía dos cosas que decir. Lo que dijiste al comienzo, ¿no? Que me parece importante, como todo esto que hemos visto del enfoque intercultural, etcétera, te hizo acordar, ¿no? Justo esto que estamos hablando dentro del enfoque comunicativo, que tiene que ver con lo sociocultural, o sea, con prácticas sociales de lectura y escritura propias de cada comunidad de hablantes. Entonces, cuando comencemos a ver lo que es enfoque comunicativo, ustedes mismos se van a dar cuenta que lo sociocultural o lo intercultural ya está metido acá también en el enfoque comunicativo, ¿no? Como ustedes ya se pueden haber dado cuenta, ¿no? Entonces, sí, el enfoque comunicativo rescata mucho de lo sociocultural, de alguna manera también van a ver reflejado este enfoque intercultural dentro de este enfoque, ¿no? Y cuando yo me refiero a prácticas letradas o a prácticas sociales de lectura y escritura, precisamente ahí es donde se rescata lo sociocultural, algo que no rescataba antes el enfoque comunicativo tradicional. En cambio ahora el enfoque comunicativo, ya alimentado por teorías más socioculturales, la sociolingüística, la pragmática, ya y la literacidad, ¿no? Porque la literacidad, si les interesa el tema, todo lo que son prácticas sociales de lectura y escritura o prácticas letradas, está enmarcado dentro de una teoría que se llama la literacidad, ¿no? Que ya comenzó a calar bastante desde los 90, 80, 90, y que tenemos la suerte de que una de las abanderadas de esta corriente de literacidad que se da en todas partes del mundo, está encabezada por, o en Latinoamérica por lo menos, y en el mundo creo también, ¿no? Está encabezada por Daniel Cassani, ¿no? Que ustedes de repente han escuchado hablar de él, y Virginia Zavala, ¿no? Y Virginia Zavala es una lingüista peruana que es citada además por Daniel Cassani, ¿no? Que como ustedes saben es la figura más conocida. Él, digamos, de alguna manera proponía también este tema del enfoque comunicativo. De hecho, estas diapositivas tienen mucho que ver con un documento de Cassani, y hay un momento en que él ya se comienza a dirigir hacia la literacidad y se enriquece así el enfoque comunicativo. Ese por un punto, por un lado. Por otro lado, sobre las culturas positivas y negativas, no sé si llamarla positiva y negativa, pero toda cultura es cuestionable. Puede ser objeto de crítica, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acuerdo de en algunas culturas originarias que a veces se idealizan demasiado, ¿no? A veces hay prácticas culturales que no es, pues, ¿no? O sea, no sé, pues formas de castigo que tienen a los individuos, o formas de relaciones, cómo se relacionan niñas de 13, 14, 15 años con gente adulta, ¿no? Entonces, ahí hay un tema ahí discutible, debatible. Incluso hay muchas personas que dicen que no es legítimo que los niños tengan que trabajar desde tan pequeños para ayudar a sus padres a sembrar, a pescar, etc., ¿no? Y lo ven como algo negativo de la cultura. Entonces, no sé si llamarle positivo y negativo. No, claro, en el tema de la corrupción, ahí hay prácticas culturales. De repente si la llamamos prácticas culturales, ¿no? O sea, prácticas culturales dentro del universo de la corrupción, ¿no? Hay ciertas acciones, ciertos patrones de comportamiento, ¿no? Que caracterizan ese ambiente, ¿no? Estas prácticas, claro, son condenables, son ilegales, ¿no? Etcétera. Y a partir de esas prácticas culturales, deja una huella que es en el lenguaje, en el registro, en el argot, como dicen, en la jerga, ¿no? Hay una jerga de estas prácticas letradas, pero, bueno, yo lo veo más desde el punto de vista lingüístico. Yo no le vería nada de negativo, digamos, a ese tipo de jerga, ¿no? Simplemente que la huella cultural de esa práctica cultural relacionada a la corrupción te deja una huella que es el lenguaje, es la palabra, las frases estas, ¿no? Son ciertas metáforas, ¿no? Como también en la jerga delincuencial. Por lo menos algunas jergas delincuenciales son como muy ricas, ¿no? Porque se tienen que traducir en códigos, a veces secretos, ¿no? Increíblemente, muchas de esas jergas delincuenciales de los años 20, por ejemplo,
comenzaron a formar parte de la jerga limeña en los años 50 o 60. O sea, hay un momento en que estas jergas delincuenciales, ¿no? Comienzan a copar otros espacios, ¿no? Y ya no comienza a ser una jerga propia de delincuentes, sino una jerga propia de la sociedad en general, ¿no? A veces de la clase media, y luego se va ampliando, y comienzan es como el tango, ¿no? El tango, por ejemplo, pues era un género, un baile, un género musical propio de los prostíbulos, de la gente de mal vivir, etcétera. Y ahora el tango, pues, está hasta en sitios, en ambientes de lujo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, muchas frases literarias, ¿no? Que pertenecían a prácticas culturales del siglo XVI, por ejemplo, o XVII, ¿no? Que formaban parte de poesías, ¿no? Ahora han dejado de ser muy literarias y ahora ya forman parte de las canciones de amor, de las baladas románticas, ¿no? Y ya se han transformado en clichés incluso, ¿no? Sí, sí, Rosana, ¿querías participar de nuevo o es tu...? Sí. No, quería agregar algo, profesor. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que es realmente discutible esto de llamarle cultura a la corrupción. Pero esto se escucha masivamente a través de los medios sociales, los medios escritos. Y de otra parte, lo que yo veo es que en estos últimos 20 o 25 años, por ejemplo, en toda el área nacional, en todo el Perú, es como que, como que hay una aceptación, ha habido una aceptación a esto, ¿no? Es como que si se hubiera institucionalizado la figura de la corrupción dentro de la mente del ciudadano. O sea, como que uno ya va predispuesto a eso, ¿no? Si tú vas a hacer un trámite a la municipalidad, tú ya tienes que ir con su gaseosa, con sus 10 soles, etc. Y si tú no lo haces, más bien te ven a ti como un tonto. Entonces es como que ya hay una conciencia y hasta es como algo público, ¿no? Y es muy común escuchar, pero no importa, pues, ¿no? Que robe, pero que haga obras. Entonces, prácticamente la comunidad lo acepta, ¿no? Claro. Y entonces es que es como que está ya enraizado. Entonces, mi pregunta adicional sería, ¿cómo cambiar esa cultura? ¿Cómo desenraizar eso de la mente? Porque obviamente no enriquece, ¿no? Eso sería una pregunta adicional. Gracias. Claro, ahí el aspecto clave es la escuela, ¿no? O sea, cómo es que se educa desde la ciudadanía en las escuelas y en los colegios. Ahí creo que está el punto principal, ¿no? O sea, ¿por qué en las escuelas se sigue haciendo que los chicos memoricen cuál es la Constitución, etcétera? Y más bien cómo no se les hace formar parte de ejercicios de ciudadanía, por ejemplo, cuando escogen sus delegados, cuando discuten cosas sobre el colegio, las clases, ¿no? Entonces, a veces el mismo docente tiene una orientación verticalista de dar las clases, ¿no? Estos tienen que hacer, esto se cumple, yo después te voy a supervisar, ¿no? Y claro, muchos, o el profesor falta, entonces y los chicos se alegran. O sea, sí, pues hay muchas prácticas culturales relacionadas a la corrupción, no solo en el Perú, sino en general en Latinoamérica. Y creo que el principal punto clave ahí para un poco ir por mejorar estas cosas, creo que es la escuela, ¿no? Y digamos, deslindar, digamos, abandonar ciertas prácticas que tendrían que ser desde los grupos de poder, ¿no? Desde arriba, ahí me parece, ¿no? Sí, Edgar, después Graciela. Sí, profesor, yo quería hacer un comentario respecto al lo que usted manifestaba de cómo el lenguaje que utilizan, bueno, en los círculos delincuenciales también ha sido utilizado, ¿no? Se ha utilizado mucho en la jerga misma cotidiana, ¿no? Digamos, a ver, poniendo como un ejemplo los limeños. No sé si usted recuerda el diario Última Hora. Que era ¿no es cierto? Era un diario que colocaba, que creo que fue el inicio de lo que sería la prensa popular, o como decían, pues,
bueno, más adelante se mencionaba la prensa de 50 céntimos, bueno. Y ellos utilizaban mucho titulares así, ¿no? Cargados de mucho de este lenguaje, ¿no? Y en algún momento fue criticado. Yo recuerdo que el profesor Juan Gargurevich decía que este era en su libro la historia de la prensa peruana, decía que esto era una forma pues de promocionar los hábitos delincuenciales, un poco creo que exagerando, pero refiriéndose a, a cómo había llegado a esta instancia, ¿no? Cultural, se puede decir también, ¿no? Y porque ya estamos hablando de escritos, de periódicos, de portadas, de diarios, pues que llegan masivamente a la población, ¿no es cierto? Claro. Claro, la última hora era como un poco el bocón ahora, ¿no? O sea, diario donde hay mucha jerga, mucho coloquialismo, y justo iba a decir que cómo es que llegan ciertas jergas delincuenciales al uso ya común de la sociedad, es generalmente precisamente por los medios de comunicación, la prensa, ¿no? Especialmente antes había mucha prensa policíaca, o sea, se dedicaba exclusivamente a sacarle el jugo a las noticias policiales, ¿no? Donde a veces algunos delincuentes eran casi como héroes, ¿no? Y la literatura es otro medio, ¿no? Vargas Llosa, por ejemplo, popularizó muchas jergas delincuenciales, coloquiales de los adolescentes que comienzan a formar parte de la literatura, que ya es algo que es un medio prestigioso, y de ahí ya comienza a usarse en general en la sociedad, ¿no? Pero ahí sí es bien interesante cómo, digamos, hay dos cosas ahorita que se me han venido a la cabeza sobre lo que dijo también su compañera, es que yo me acuerdo que en los 90, o sea, esto de la aceptación de estas prácticas culturales de corrupción, yo me acuerdo que eso también puede haber sido también porque, y tú también me has hecho acordar, Edgardo, cuando habían historietas, ¿no? Historietas de Mayute, por ejemplo, ¿no? Y en las historietas Sí, en algunos casos se avalaba pues prácticas como el machismo, como la efectivamente. discriminación, ¿no? El sexismo, incluso la corrupción, ¿no? Esto de la cutra, ¿no? Se lo veía como algo chistoso, como parte del humor, ¿no? Y también, por supuesto, los programas estos de televisión, tipo Risas y Salsa, etcétera. Y, o sea, de algún modo esta aceptación viene de que esas prácticas culturales de corrupción son avaladas, respaldadas, naturalizadas, normalizadas en los medios de comunicación y O en también algunos casos de la literatura. perdón, disculpe, o también el cinismo, porque yo recuerdo que en ese diario Última Hora salía el otro yo del doctor Merengue, ¿recuerda? Ah, claro. Que era también una forma del cinismo, porque por un lado veíamos un caballero, pues, saludando a otro, ¿no? Y su otro yo decía, este maldito, espera nomás que te voltee, que rajando. Entonces, un poco las... Uh-huh. Claro, que era muy típico del limeño también, ¿no? Sí. Ahora, claro, hay un montón que discutir, pero a veces yo, o sea, si lo ves todas estas historietas, por un lado, simplemente son reflejo de lo que ocurre en la sociedad y que son tratadas de una forma irónica, burlesca, o sea, el mensaje también es, oye, qué mal que estén haciendo estas cosas y te ríes de eso. Pero otro grupo de población no necesariamente lo va a leer así, sino lo va a leer como lo estaba diciendo, o sea, como una especie de validación y de aceptación y de aprobación de esas prácticas, ¿no? Entonces, sin embargo, sociólogos pueden ver todo lo contrario. Este es simplemente un reflejo de lo que está pasando en la sociedad y posiblemente también tengan razón, pero de alguna forma también alimenta ciertas prácticas culturales. Yo me acuerdo que en los 90, ya para acabar y darle paso a Graciela, en los 90, cuando estaba Fujimori, yo recuerdo que a veces se comenzaban a descubrir cosas que hacía Fujimori corruptas, ¿no? En los años 90, y la gente estaba en los kioscos, salían los titulares, y yo me acuerdo que la gente decía, ese chino siempre la hace, ese chino se pasa, ¿no? Entonces ahí tú veías como que la gente aceptaba, o sea, como parte de la corrupción, o sea, aceptaba que los mandatarios o congresistas o gente de poder se embarraran, ¿no? Y además Fujimori, siempre con su sonrisa, ¿no? Su sonrisa irónica, digamos, ¿no? Y entonces la gente lo percibía así, como el chino vivo,
¿no? Como, no el gringo, no el rubio, no el blancón, sino el chino, ¿no? Como podía haber sido un cholo, como parte de un sector amplio de la población, que también la hacía, ¿no? Que también era vivo, ¿no? Hay mucho eso. Yo creo que la cultura de la corrupción viene mucho también de la criollada, de la cultura de Pepe el Vivo, ¿no? Y la corrupción ya es como un grado máximo, ¿no? Pero sí es bien discutible. Sí, Graciela, ya para acabar esta parte. Graciela. Uy, Graciela se cansó de esperar ya. Bueno, ya después la recuperamos. Y en la otra consecuencia en la didáctica, no solamente son las estructuras que hay dentro de cada texto, de cada práctica y el registro, como hemos estado hablando, que nuevamente, ¿no? Si recordamos antes, no es que el lenguaje sea malo de por sí, o sea, no es que la jerga delincuencial sea mala por sí misma, no es que la jerga de la corrupción sea negativa por sí misma, sino que simplemente es una expresión de una práctica cultural, y esa expresión también se puede estudiar, ¿no es cierto? También se puede dramatizar o usar en determinados contextos. Por ejemplo, ahí su compañera nos contaba que tenía que apropiarse de ciertas prácticas, de ciertos códigos culturales de delincuentes que estaban en penales para, obviamente, comunicarse con ellos. Y es así, ¿no? No es que porque usa una jerga delincuencial ya es un delincuente, ¿no? Ella, por ejemplo, es el típico ejemplo. Ella tiene que apropiarse, tiene que conocer ese código cultural para poder comunicarse de forma fluida con estas personas, ¿no? Y lo otro también es que el análisis de diversidad textual, otra consecuencia para la didáctica en el enfoque comunicativo, no solamente es que ya se tienen que ver textos completos, ya no palabras, oraciones aisladas, sino no solo textos completos, sino diversidad textual. Es decir, ya acabamos con el punto de que siempre hay que ver textos narrativos. Antes había una frecuencia de que leer era leer solamente textos literarios, textos narrativos, porque supuestamente eso era lo que nos atraía más, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Ya los estudiosos, los pedagogos comenzaron a darse cuenta que ya no es así. Además, porque ahora, ya desde hace varias décadas, la diversidad textual ya forma parte de la sociedad en general. O sea, hay muchos tipos de textos. Ya no solamente el cuentito que le leías al chico en la noche, ¿no? Ahora hay muchas cosas para leer. Ya, por ejemplo, y además los chicos, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces los chicos no se enganchan con los cuentos, pero sí se enganchan con los más chiquitos, ¿no? 5 o 6 años, se enganchan con enciclopedias de dinosaurios, ¿no? Les encanta, y eso no son textos narrativos, ¿no? Esos son textos descriptivos o incluso expositivos, ¿no? Con bastantes figuras, es cierto, pero eso los engancha más que de repente leerle un cuento. Entonces, el enfoque comunicativo contempla el uso de la diversidad textual. No solamente me quedo con el trabalengua, la adivinanza, el cuentito, sino también con textos descriptivos, expositivos, argumentativos, en sus diversas formas, ¿no? Infografías, afiches publicitarios, etc. El uso textual y discursivo que se hace de la lengua es un acto contextualizado, ¿no? Que se realiza en una determinada comunidad de hablantes concreta, ¿no? Ahí viene el tema del contexto. No solamente es la situación particular en ese momento, sino también que tiene un contexto. Hay un patrón cultural, ¿no? Hay un patrón comunicativo que siempre es permanente en este tipo de situaciones. Que comparten conocimientos, concepciones, rutinas comunicativas, ¿no? Es una única cultura. Resulta imposible aprender a usar una lengua si no se toma en cuenta estos conocimientos y estas convenciones socioculturales, ¿no? Básicas de toda comunidad lingüística. Por ejemplo, un estudiante inglés que aprende el castellano como L2, no le basta con saber el significado de ceviche, pescado, comer, querer, o aprender las estructuras, podría traerme un ceviche de pescado, un ceviche por favor, y su variación. Eso es importante, ¿no? Saber las palabras, el significado, ¿no? Saber cómo se construyen estas formas, ¿no? Podría decir, podría traerme un ceviche, o un ceviche por favor, etc. Pero también debe aprender a no decir otras cosas como, puedo tener un ceviche de pescado, porque ahí puede haber una interferencia con el may I have ceviche, ¿no? Del inglés, ahí hay una interferencia. Entonces, esto puede ser, por ejemplo,
Por ejemplo, ¿no? Si yo le estoy enseñando castellano a una persona que está hablando inglés, supuestamente a partir de ciertos errores que pueden tener estos hablantes al usar el castellano como segunda lengua, puedo darme cuenta que en algunos casos hay una interferencia, ¿no? Y esa es una oportunidad única para precisamente enseñarles esto, ¿no? Hay que aprender a no decir cosas, pero lo que yo debo ver es algo así como, me doy cuenta que hay un patrón de errores frecuente en mis estudiantes del castellano como L2. Hay un patrón, hay un cierto tipo de errores que siempre cometen, y todos tienen algo en común, ¿no? Digamos que es la construcción de una frase así o asá. Luego comienzo a investigar cuál puede ser la causa de este error, porque el error no pasa porque la gente es tonta o no, sino porque hay algo, y eso es lo que yo tengo que descubrir. Y por ejemplo, yo puedo descubrir que tiene ciertos errores frecuentes, y el patrón, ¿cuál es el punto en común? Ah, que hay una interferencia del inglés, como esta que está acá en la diapositiva, ¿no? Con el uso del verbo may. Entonces, a partir de ahí es que yo puedo establecer una estrategia, ¿no? Puedo hacerles tomar conciencia de que allí hay un error porque hay una interferencia, porque es igual cuando ustedes hablan así, ¿no? Eso interfiere, pero a la hora de pasarlo al castellano en determinados contextos, no estoy dando un mensaje claro, ¿no? Entonces, el truco siempre en cualquier sesión, secuencia didáctica, es encontrar el patrón. Uno debe encontrar no solamente el error y corregirlo. ¿Sabes qué? No, así no se dice asá y listo. No, porque me quedo con situaciones aisladas, concretas. Yo tengo que buscar de alguna manera un patrón de error, siempre. En todo, ¿eh? Hasta en errores ortográficos yo puedo encontrar siempre un patrón, ¿no? Si el niño tiene muchos errores ortográficos, también puedo encontrar un patrón, y yo puedo clasificar al grupo que me ha tocado en, ¿sabes qué? Acá hay un grupo que tiene problemas con la tilde diacrítica, ¿no? En determinadas reglas, y aquí tengo otro grupo tengo dos grupos, uno que tiene problemas con la SCZ y otro grupo que tiene problemas con la B y la V, por ejemplo. Entonces yo, al encontrar ese patrón de errores, yo retroalimento de mejor manera y no les hago perder el tiempo a los chicos ni a mí estudiando ya, ¿sabes qué? Acá tienes 20 errores, estudia todas las reglas ortográficas. No, yo tengo que focalizar, si no hago perder el tiempo a los chicos y a mí. Ya luego veré qué es lo que saben, qué es lo que no saben, pero aquí, por lo que he visto hasta ahora, estos chicos tienen problemas en este tipo de errores. Por supuesto, yo puedo encontrar muchos patrones, y tampoco es cuestión de abrumar a todos los participantes en enumerarle, mira, tienes error aquí, 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 por lo tanto, eso tienes que aprender de la regla tal, 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 y tú tal, tal, tal. No. O sea, hay que dosificar, porque si no se abruma el estudiante y no aprende nada. Entonces yo tengo que encontrar dos patrones de errores por aquí, un patrón por acá, y eso me enfoco por un tiempo, ¿no? Para luego pasar a otros patrones, ¿no? Un poquito acá es lo mismo. El uso lingüístico debe ser contextualizado, ¿no es cierto? Y claro, a eso se refiere cuando siempre hay que evitar las adaptaciones en lo posible, ¿no? O sea, que el participante siempre esté frente a una situación real, o sea, un texto real, así tal cual aparece en el periódico, así tal cual aparece en la revista. Posiblemente hayan palabras, frases que el participante no va a poder entender, ¿no? Y son legítimas. Pero igual, de repente en ese texto hay cosas que yo ya le he enseñado y quiero ver si las ha aprendido, ¿no? A leer o al escribir tal o cual texto. Y claro, habrán otras que sí no la va a hacer, y qué importa, a ver hasta dónde da, ¿no? Ese es el desafío, ahí estamos frente a una situación problemática, y siempre que estamos frente a una situación problemática, tratamos de encontrar salidas, porque el estudiante, cualquier estudiante, cuando salga a la vida real, también se va a encontrar con muchos desafíos y retos que no le han enseñado en concreto en las clases, pero las clases les han enseñado, de repente sí, a salir de problemas inesperados, ¿no? A hacer un trabajo cooperativo en grupo, a hacer digamos a conversar con el docente le va dando pistas, y entonces pum, comienza a descubrir cuál era la forma de interpretar tal imagen, tal sonido, etc. Entonces, los ejercicios que propongamos en las sesiones en lo posible deben ser textos reales. Por más difíciles que nos parezcan, ¿no?
deben ser en lo posible textos reales, ¿no? Alguno puede haber simulado de repente al inicio, de repente le doy un texto adaptado, y luego, porque quiero que aprenda determinadas cosas puntuales, concretas, y luego le puedo dar, por ejemplo, un texto real, ¿no? Donde hay cosas que también le he enseñado, pero también hay cosas que no le he enseñado, y por supuesto, las cosas que no le he enseñado no voy a pretender que ya las sabe, pero ya, plantearle un texto real ya me va a decir hasta dónde puede el estudiante. De repente tus expectativas eran muy bajas, ¿no? Siempre que damos un texto adaptado es que tenemos un poquito de bajas expectativas. Entonces de repente yo quiero saberlas, yo tengo altas expectativas, le voy a proponer ese texto a ver qué pasa, ¿no? Y habrán algunas, y de repente habían algunas cosas que el chico, el estudiante, las pudo superar, ¿no? Y nos sorprende, ¿no? O algunos sí la superaron, otros no, entonces hay cuestión de compartir en una plenaria, ¿no? ¿Cómo es que la ubicaste? ¿Cómo es que superaste esto que aparentemente no habíamos enseñado, ¿no? Igual, claro, usar el formato original escrito, tipografía, diseño, así es, ¿no? La noticia tal cual, ¿no? Con columnas, con su fotito aquí, etc. La publicidad también, ¿no? Ciertas publicidades con imagen y todo, y oral, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Ruidos de fondo, sonidos, interferencias, ¿no? Hacerle escuchar diálogos reales, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa en una película, un documental, una noticia, ¿no? Donde ahí también tenemos incluidos los errores que también van a poder tener oralmente los hablantes, ¿no? Y que son propios de cualquier lengua. Se debe facilitar la activación de conocimientos previos, ¿no es cierto? Este es bien importante porque siempre tenemos que considerar qué saberes, conocimientos o experiencias culturales previas tiene el participante, ¿no? Para poder entender cómo es que puede hacerle frente al desafío, ¿no? O hasta qué punto él puede dar eso. Se debe incorporar contenidos culturales necesarios para dar sentido a las formas verbales. Y claro, eso parte de un contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo le muestro un recorte de una noticia o de un texto de una prensa, yo le tengo que decir también de qué medio vino, de qué fecha fue, ¿no? De repente qué pasaba en ese contexto histórico, ¿no? Para, digamos, porque pueden haber mensajes o noticias o textos que sí necesiten de un contexto, ¿no? Social, histórico, entonces, de un contenido cultural necesario. La lengua, esto es lo que ya vimos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si bien nosotros tendemos a enseñar la lengua estándar, en este caso el castellano estándar, hay que recordarles siempre a los participantes que puede haber variaciones lingüísticas, ¿no? A nivel geográfico, de una forma de hablar distinta la gente de Lima con la gente de Ancash, o social, ¿no? En lo que es clases sociales, ¿no? Temporal, ¿no? Hay ciertas formas de discurso propias de los años, de mi generación, por ejemplo, con la generación de ahora más siglo XXI, de género también, ¿no? De género y generacional. Un mismo hablante dispone de todo un repertorio versátil con varios niveles de formalidad. Siempre tenemos distintos niveles de formalidad. Puede ser formal, muy formal, familiar, coloquial, etc. Grados de especificidad, ¿no? Es un poco lo que hablábamos, un lenguaje técnico y especializado que puede haber en ciertas formas de trabajo laborales, ¿no? Un lenguaje técnico de abogados, de médicos, de periodistas, de lingüistas, etc. Y también hay una lengua estándar, por la cual es como una lengua común, que todos podemos entender, pero que siempre está asociada a ciertas formas prestigiosas, y esas formas prestigiosas, como ustedes saben, están en los medios de comunicación, ¿no? En las universidades, ¿no? En nosotros mismos, que somos docentes. Canal comunicativo, ¿no? Ahora puede ser, claro, oral, escrito, virtual. Esta diversidad lingüística rompe con el enfoque reduccionista y prescriptivo de los enfoques más gramaticalistas, los que solo se orientaban a una lengua homogénea, estándar, prestigiosa, correcto, incorrecto, ¿no? Este es bien importante porque al haber variación, al considerar o al admitir que hay distintas formas de usar el lenguaje, ¿no? Hay diversidad textual por un lado, ¿no? Diversidad textual de tipología y de géneros,
también hay una diversidad de variación lingüística, de variedades lingüísticas que puede tener el mismo castellano. Entonces, en dos ejes hay mucha variedad. Y esto rompe pues un enfoque gramaticalista que solo trataba en oraciones aisladas, porque una oración aislada, no hay otra forma de plantear oraciones o palabras aisladas que solamente recurriendo a una variedad estándar, ¿no? Porque se lo doy como bien ordenadita la oración, ¿no? María se encontró con Juan en el cine ayer, ¿no? Entonces, como una cosa bien estándar, ¿no? Pero si estuviera en otro contexto, en un diálogo, sería algo así como, ayer adivina con quién me encontré, con Juan, sí, con Juan y María, ¿no? Cosas así, por ejemplo, en un diálogo. O puedo tener otra forma, ¿no? Más coloquial, por ejemplo, estoy contando una anécdota, ¿sabes con quién me encontré ayer? Con María, sí, cuando estábamos en el cine. No sé, algo así. Entonces, de esa manera, el participante amplía su horizonte al yo enfrentarlo a una diversidad y una variación. El participante va a estar habituado, va a estar acostumbrado a encontrarse con formas inesperadas, ¿no? De tal manera que el choque cultural o el choque lingüístico o la incertidumbre, ¿no? Y la ansiedad en consecuencia, no va a ser tanta cuando se enfrente ya a un hablante real, ¿no? Donde ya no estamos nosotros como profesores o profesoras, ¿no? Ya va a formar parte de su conocimiento y su experiencia al interactuar con hablantes de otras lenguas. En cambio, desde un enfoque gramaticalista, donde todo está adaptado, hay oraciones bien construidas, ordenaditas, parece que fueran de un solo molde, no hay problemática, no hay desafíos, no hay ningún tipo de incertidumbre, todo parece que está bonito, acaba su curso y se va a enfrentar con un hablante real, y el hablante real pues no habla necesariamente oraciones ordenaditas de un solo tipo, ¿no? Sino que hay diversas variedades, variaciones. Entonces, en realidad, lo que plantea el enfoque comunicativo es que al enfrentarse a situaciones reales o simuladas, que sean factibles en la realidad, que no sean muy adaptables, que sean diversas, que sean textos completos, es enfrentarlo siempre y permanentemente a un problema de interpretar el mensaje siempre, ¿no? Y que no todo lo que me enseñan concretamente como si fueran contenidos es así. Más que todo, lo que tiene que desarrollar un participante es la habilidad, es la competencia en la cual yo pongo en juego no solamente conocimientos, sino también habilidades, que puedo querer interpretar, inferencias, hipótesis, ¿no? Autorregulación. Entonces, ahí es donde eso es lo que uno debe más bien desarrollar en los estudiantes. No desarrollar solamente conjugaciones verbales, porque ese es un poco el contenido. A eso llamamos contenido, ¿no? Las conjugaciones son así, los verbos regulares son estos, los verbos irregulares son estos. Eso es contenido. Está bien enseñar eso, pero también tengo que ubicar esas formas, esas conjugaciones en un texto completo, en un discurso oral total, ¿no? Porque ahí van a haber algunos puntos que posiblemente que son reales y que me van a mover el piso. Y ahí es donde yo tengo que desplegar mi capacidad de qué hago ante esa incertidumbre, ¿no? Tengo que estar habituado a superar esos pequeños problemas. No solamente se trata de aprender la conjugación verbal, sino también algunas otras cosas que pueden hacer ruido o pueden interferir a esa conjugación verbal que de repente yo quiero reconocer e identificar, porque de repente está en un contexto que no lo tengo claro, ¿no? De eso se trata el enfoque comunicativo, básicamente, ¿no? Desarrollar y construir habilidades, competencias que van más allá de los contenidos. Incluyen los contenidos, pero van más allá. De tal manera que cuando él salga de su curso, él esté habituado a cosas reales, entonces él se puede ubicar mejor. En cambio, si solamente hago gramática, contenido, no va a tener esos recursos. Bien, el enfoque comunitario también da una visión balanceada e integrada entre lo oral y lo escrito, ¿no? En el enfoque gramaticalista se daba sobre todo mucha importancia a lo escrito, porque las oraciones eran escritas, y ahí había otro sesgo, porque uno no habla tampoco como escribe. Entonces, cuando tú encuentras hablantes reales, pues no hablan así como uno escribe, ¿no? Nadie dice, Juan se encontró con María en el cine ayer, ¿no?
No necesariamente en ese orden tampoco. Lo oral es mucho más variado, ¿no? Se mueve más. Y como, claro, también habían ciertas estrategias que le daban mucha fuerza a las metodologías audiolinguales, o sea, básicamente escuchar, escuchar, escuchar. El enfoque comunicativo trata de ser una visión balanceada e integrada entre lo oral y lo escrito. Por eso es que en algunas sesiones se intenta que de alguna manera estén integradas estas competencias comunicativas. Puede haber un debate, un dilema, un diálogo, ¿no? Sacar ciertas conclusiones de ese diálogo, debate, y luego escribirlo en un texto, por ejemplo, ¿no? Estoy mezclando lo oral con lo escrito. O puede haber, no sé, puede haber una lectura de algo, a partir de algo hago una interacción, un diálogo entre pares, y luego puede haber una construcción grupal de un texto escrito. Entonces, de alguna manera, siempre se integra lo oral y lo escrito. Bueno, aquí Casani define competencia comunicativa como un conjunto de conocimientos y habilidades que permite a los participantes en una interacción real, en un contexto determinado, comportarse de manera adecuada según las convenciones socioculturales y lingüísticas de la comunidad de habla, ¿no? Esto es un poco nuestra gran meta, hacer que los chicos desplieguen y desarrollen esta competencia. ¿Qué más? Sí, pues claro, no hay que ponerse una didáctica que sea un mero transmisor de contenidos. Ya, y quiero pasar ahora a las características de las actividades comunicativas, que ya es como lo más concreto, ¿no? Son 9 puntos nada más. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Voy a revisar el chat. Graciela, ¿querías decir algo de repente? Sí, Graciela se está disculpando porque tuvo problemas con su audio. Sí, profesor. Disculpe, es que no había tenido un problema al poder conversar. Quería mencionar respecto a lo que Rosana bien dijo y a lo que también Edgardo mencionó en su momento. Precisamente en una de las lecturas, había una frase que caló mucho, y es que toda cultura tiene sus horrores. Y yo creo que a partir del hecho de ser seres humanos con virtudes y defectos, o sea, no creo que pueda haber una cultura pura muy, muy perfecta, ¿no? Porque parte de nosotros que no somos perfectos. Y eso por un lado. Y también, por ejemplo, mencionar el tema que es algo muy cercano a nosotros, y es la cultura chicha. Nosotros, la cultura chicha tiene un sesgo incluso hasta peyorativo, ¿no? Está asociado a lo informal de nuestras comunidades. Hablamos de una combi chicha, de música chicha, de carteles chicha, por ejemplo, y lo asociamos con algo marginal. Pero también hay un aspecto positivo de esta fusión, digamos, chicha, y es que está también vinculado con el emprendedurismo. Es toda una población que viene del campo, que viene del interior del país, y que aquí en Lima se produce este choque. Hay muchas implicancias sociales en este tema de la cultura chicha, efectivamente, pero justo quería mencionarlo porque estábamos en ese momento hablando, ¿no? de este tema. Así es que me pareció importante que también mencionar esta cultura chicha que nosotros vivimos, con la que nos encontramos, y de la que de alguna manera participamos también, ¿no? Hay expositores y exponentes y gente muy, muy, muy emprendedora que sale adelante en medio de esta Lima tan tumultuosa, ¿no? Eso era básicamente, profesor. Ok, gracias, Graciela.
Sí, ¿no? Ahí la cosa es menos clara todavía. En la cultura de la corrupción o en las prácticas culturales de la corrupción, digamos, sí son evidentemente cuestionables, criticables, ¿no? Condenables, ¿no? Pero en la cultura de la chicha sí hay más controversia, ¿no? Porque claro, como dice Graciela, tú, o sea, hay un aspecto, digamos, bueno, en esto de la cultura chicha, porque claro, es como el provinciano, ¿no? Viene acá al Perú en los 70 y en los 80 se comienza a formar una cultura chicha, que es una cultura, claro, de emprendedurismo, ¿no? De sincretismo entre lo que traía de su provincia con lo limeño, ¿no? Cómo ellos se las ingenian, ¿no? Hay una cosa bien creativa, ¿no? Porque la gente pues tenía que ganar dinero, pero a la vez hay otro punto, un punto límite, ¿no? Donde lamentablemente hay ciertas formas de esta cultura, no todas, que se comienzan a asociar a ciertas prácticas culturales de corrupción incipiente, mediana, ¿no? Que es saltarse las reglas, no pagar impuestos, no sé, hay una lógica de yo tengo que vender esto aunque esté malogrado porque si no mis hijos se mueren de hambre. Yo una vez escuché eso, por ejemplo. Y una vez escuché hace tiempo cuando vendían cosas pues en mal estado, ¿no? En la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Y yo me acuerdo que en la Plaza 2 de Mayo, me parece, sí creo que ahí en la San Martín, la 2 de Mayo, no me acuerdo, una de esas plazas, en las noches se inundaba de ambulantes y comenzaban a vender pan con camote, pan con carne, pan con bistec encebollado, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los borrachitos que salían de por ahí les vendían, ¿no? Hasta que por ahí, a mí me contaron una anécdota que un borrachito va a su casa, ¿no? Y come un poquito, pero ya como que se queda dormido, no sé, y a la mañana siguiente, cuando ya está pues lúcido y todo, quiere volver pues a su pan y comienza a comer y le parecía raro, ¿no? Y se da cuenta que el bistec no era bistec, era un cartón prensado. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Lo que hacían es que en un balde lo llenaban de vinagre y lo aderezaban, ¿no? Con sal, y ahí ponían cartón prensado, ¿no? Pedacitos de cartón prensado como planchitas para que quepan en un pan, ¿no? Y los dejaban remojando allí, luego abrían el pan, metían este cartón prensado, le ponían bastante cebolla, ají, bastante condimento para disimular seguro, ¿no? Y cerraban el pan. A la gente le estaban vendiendo pan con cartón. Y todo el mundo pensaba que era pan con bistec encebollado. Entonces hacen hacían pues, comienzan a desalojar a todos los ambulantes, les comienzan a quitar las cosas, todo. Y hasta ahora me acuerdo que cuando les preguntaban a los periodistas, pero ¿por qué hace usted eso? ¿No se da cuenta que le está vendiendo cosas malogradas a la gente, que esto, que el otro? Y me acuerdo que lo que decían era, sí pues, pero si no tengo trabajo, ¿de qué voy a comer yo y mis hijos? ¿No? Era algo así como la justificación que aparentemente para ella era muy legítima, ¿no? De darle, que no importaban los demás, ¿no? Había que darle de comer a mis hijos, ¿no? Entonces, eso, ahí viene un poco las controversias, ¿no? Pero claro, definitivamente, no soy sociólogo, pero me imagino que es todo un campo a discutir porque la cultura chicha no es como la cultura de la corrupción. La cultura de la corrupción de alguna manera es condenable por donde lo veas, ¿no? Pero la cultura chicha tiene varias aristas, ¿no? Algunas más beneficiosas, que reflejan el sincretismo, la lucha del provinciano por sobresalir en Lima, ¿no? El ingenio, la agudeza, ¿no? Para crear cosas y vender, etcétera, pero también la otra parte de saltarse reglas, principios, etcétera, y que también, por supuesto, están explicadas, ¿no? O sea, claro, no le dan las facilidades, no tienen plata para más, no tienen forma de, tienen que sobrevivir, el Estado los tiene abandonados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí la cultura chicha sí es todo un tema súper, súper controversial, ¿no? Donde no se puede dar simplemente un dictamen, un juicio de valor así a secas, ¿no? Bien,
Bien, a ver, vamos a ver. Las características deben tener todas las actividades comunicativas en una sesión de aprendizaje, una secuencia, ¿no? Primero que la actividad tiene que insertarse en un contexto comunicativo. O sea, tiene que haber un enunciado, ¿cierto? Un mensaje, un texto. Tiene que haber un destinatario. O sea, ¿a quién estoy dirigiendo este mensaje? ¿Con quién estoy hablando? ¿Cómo son los roles? ¿No? Yo estoy jugando al rol de, por ejemplo, si me voy a la escuela, mi rol es un estudiante que quiere pedirle algo al alcalde de mi distrito, ¿no? Que las calles están mal y se necesita tal cosa, etcétera, etcétera. Y mi destinatario es el alcalde, o es el director del colegio, o es mi docente, o es mi amigo, o es una carta a un compañero de otro colegio, etcétera, etcétera. Eso siempre tiene que haber de algún modo en una situación comunicativa, ¿sí? Hay que jugar roles, jugar a quién es el emisor, quién es el destinatario. El canal, bueno, claro, el canal tiene que ser oral o escrito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿No? ¿Qué es lo que se busca con esto? Se busca entretener, exponer, argumentar, se busca dar una serie de instrucciones para hacer algo, o mi propósito es indagar, investigar, entretener, o sea, siempre tiene que haber un propósito en una actividad comunicativa, ¿no? Que viene justamente en lo que tiene que tener un propósito comunicativo, ¿no? Pedir información, saludar, exponer, argumentar, etc. Primer punto, que tiene que ver con el contexto. Segundo punto, la autenticidad. O sea, en lo posible hay que utilizar un lenguaje real, en situaciones reales, ¿no? Algo que realmente utilice así el nativo, ¿no? Sea un contexto académico, que bueno, ahí, claro, hay ciertas reglas, ¿no? Pero también en ciertas, digamos, situaciones coloquiales. En el discurso, la actividad obliga al estudiante a trabajar, con discursos y textos completos, ¿no? Eso ya lo vimos, ¿no? Estos textos y discursos completos tienen una estructura. Si yo digo que estoy trabajando con textos argumentativos, estos textos argumentativos tienen ciertas estructuras, ¿no? Por ejemplo, un texto argumentativo tiene una estructura correspondiente a un propósito persuasivo. O sea, yo quiero convencer a alguien de algo. Así de simple, ¿no? Ese es el propósito de un texto argumentativo. Quiero convencer a alguien de algo, ¿no? Y doy determinadas razones. Ahora, la estructura tiene que ver, pues, con qué es lo que yo planteo y qué recursos utilizo para convencer a alguien de ese algo, ¿no? Entonces, lo digo así porque dentro de los textos argumentativos yo puedo tener tesis y monografías, donde puede haber, pues, la toma de postura, las razones, la conclusión. Pero también hay otros textos argumentativos como un afiche publicitario. Es un texto argumentativo en el sentido que tiene un propósito persuasivo. O sea, yo quiero convencer a alguien de que compre esto. Y utilizo muy poquitas frases, ¿no? Generalmente son frases poderosas, o imágenes, o audios, o videos, ¿no? Que a partir del cual el oyente, ¿no? O el lector puede interpretarlo, y de ahí yo puedo sacar, esta persona me quiere convencer que compre esto porque todo el mundo lo usa, o porque es beneficioso para la salud, o porque es algo que cuesta barato, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahí esos también son tipos de textos argumentativos. 4, habilidades comunicativas. El estudiante practica la producción, esta es la integración de los diferentes componentes, ¿no? La competencia lectora, la competencia escrita y la competencia oral. De algún modo todas se integran o se interrelacionan. 5, vacío de información, ¿no? La actividad produce un vacío de información intelectual o afectiva. ¿A qué se refiere esto? A que en un texto, como ustedes saben, no está todo dicho, literalmente. Hay cosas que inferir. Hay inferencias sencillas, como pueden haber inferencias un poquito más grandes, pero que el texto y el contexto te dan siempre suficientes elementos para que tú puedas interpretarlo. Pero igual vas a encontrar vacíos de información. Y está bien que encuentres vacíos de información porque así son los textos reales. Los textos reales no todos necesariamente se entienden. Entonces, algunos vacíos de información podrás deducirlos a partir de la lectura del texto, en relación con el contexto, o con el destinatario, con el emisor que lo está diciendo,
o en el tipo de publicación en el cual salió este artículo o este texto, o en relación al momento histórico, ¿no? A la fecha, qué pasó en esa fecha en tal país o en tal comunidad, etcétera. Entonces, todas esas cosas como que te ayudan a llenar ese vacío de información. Pero siempre hay que, de alguna manera, considerar que todo texto escrito o discurso oral siempre va a tener algún tipo de vacíos de información, ¿no? 6, elección, ¿no? Es decir, esto es bien importante, ¿no? Porque acá yo puedo plantearle un tema o un desafío al estudiante en una situación de aprendizaje y él verá qué cosa va a utilizar para resolver ese problema. ¿Utilizará textos escritos? ¿Utilizará un debate? ¿O qué textos escritos utilizará? ¿No? De repente yo le proporciono una baraja de textos, él verá de cuál texto, por ejemplo, construye un tema en particular que a él interesa, ¿no? Entonces, aquí es muy importante no dejar todo, y eso es a veces bien difícil de parte de nosotros. Yo he visto que con frecuencia a veces tenemos esos problemas, ¿no? Y por supuesto, detrás de todo se esconde una muy buena intención pedagógica, ¿no? O una buena intención sobre todo. Porque la intención pedagógica debería ir por el lado de enfrentarle un desafío o un reto al estudiante. Para plantear un desafío o reto al estudiante, yo no le puedo decir todo lo que tiene que hacer de forma súper instruccionada, ¿no? Yo tengo que dejarle un campo abierto, tipo vacío de información, para que él comience a completar. O sea, realmente ahí está frente a un problema. Cuando el chico, o el estudiante, o el participante, está frente a algo donde, uy, ¿aquí cómo hago? Porque a mí me han enseñado la conjugación verbal así, pero aquí estoy frente a un problema, porque no sé a qué conjugación pertenece, o de repente en un texto completo, acá está escrito en pasado, pero acá está en pasado, no sé, perfecto, simple, que se puede las dos en un mismo, qué sé yo, ¿no? Entonces él tendría que ver cómo sale de eso, y por supuesto tiene que tener también, claro, algunas pistas, pero él debe estar frente a ese grado de incertidumbre. En un diálogo también tiene que haber cierto diálogo, cierto espacio de incertidumbre, porque como les decía, ya el participante tiene que acostumbrarse a ese grado de incertidumbre. Y ojo que ese grado de incertidumbre no solamente pasa cuando enseño segundas lenguas, sino también cuando enseño la competencia comunicativa en lengua materna. No le digo todo al estudiante, él también tiene que inferir, tiene que deducir, tiene que encontrar las herramientas que va a utilizar. Utilizo de tal manera, ¿cómo me aseguro yo realmente que el chico está frente a algo que realmente ha sido retador y desafiante? Cuando no todas estas actividades tienen una sola respuesta. Cuando tienen una sola respuesta, no es una actividad problemática, desafiante, significativa, ¿no? Es una actividad simplemente de respuesta única, que ya sabemos qué va a contestar, ¿no? De repente tiene que extraer una información del texto y lo único que tiene que hacer es copiarla tal cual o parafrasearla nada más. Pero no ha habido un trabajo de interpretación, de hipótesis, de reflexión, de toma de decisión. Ahí está, una toma de decisión que no va a ser la misma en uno que en el otro. Todos tienen diferentes o un rango más o menos mediano de interpretaciones, ¿no? No es una sola respuesta. Por supuesto, eso es mucho más, es más complejo también de revisar, de corregir, de evaluar, ¿no? Pero es ahí donde realmente estamos frente a una actividad comunicativa que requiere una elección, una toma de decisión. Y por supuesto puede tomar más tiempo, ¿eh? Legítimamente no es que vas a desarrollar en una sesión, porque no solamente el participante se va a demorar en resolver ese desafío, sino posiblemente tú como docente también te vas a demorar en revisarlo, en evaluarlo. Y es un trabajo de reflexión recíproco casi. Y claro, ahí viene la retroalimentación, ¿no? O sea, cómo es que yo reviso, cómo es que evalúo, ¿no? Y la evaluación entendida no como una evaluación correctiva, de calificación, sino una evaluación que implica una retroalimentación, es decir, un comentario, un diálogo, una interacción, ¿no? Una forma de compartir al estudiante no solo sus fortalezas, sino también sus dificultades, sus aspectos por mejorar, porque de lo que se trata es de que mejore en el camino, mejore en el proceso. De nada vale una retroalimentación cuando ya terminó la actividad,
¿no? Ya terminó la actividad, ya incluso de repente tiene una nota o qué sé yo, y por más que digamos que esta retroalimentación te va a servir para próximas actividades futuras, no hay mejor cosa que retroalimentar cuando la actividad está en proceso, ¿no? Cuando estamos haciéndola. También podemos incorporar dinámica de grupo, ¿no? Eso ustedes lo saben muy bien, uno puede trabajar individualmente, en pareja o en grupo, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que cuando es una actividad en grupo, tiene que ser una actividad que propongamos súper compleja, porque si vamos a plantear una actividad que la podría hacer un solo individuo o dos personas, ¿para qué hago un grupo de 3, 4, 5? ¿No? Entonces ahí también hay que tener en cuenta, a menos que también el tiempo juegue en contra de nosotros. O sea, es una actividad, digamos, no tan compleja, es compleja, siempre tiene que ser compleja, desafiante, pero prefiero hacerlo en grupo porque el tiempo no me da, o sea, necesito que lo hagan más o menos rápido, porque después vamos a pasar a otro tipo de actividad más amplia, por ejemplo, más extensa. Y esta última que tiene que ver con los errores, ¿no? ¿Qué significación tienen los errores en relación con el objetivo de la actividad? Entonces, el error es muy importante, como ustedes saben, ¿no? El error no debería ser visto como un fallo, sino más bien como una oportunidad de aprendizaje, una dificultad que hay que aprovechar, como les decía esto de los patrones de errores. ¿No? Hay un error, muy bien, entonces ahora voy a comparar los errores de todo el grupo, voy a ver si tienen un patrón en común. De repente no lo tienen, de repente sí lo tienen, pero es mi deber indagar por la causa del error. Sea yo mismo solito viendo cuál pudo haber sido o preguntándole, conversando con el estudiante a ver cuál pudo haber sido la causa de ese error. ¿Por qué lo puso así y no así? Una vez que yo encuentre cuál es la causa del error, entonces yo puedo retroalimentar de mejor manera, puedo darle alcances descriptivos más eficaces, ¿no? Pero para hacer esta retroalimentación o este reconocimiento de los errores, yo necesito ciertos criterios de evaluación, ¿no? O sea, en base a qué yo estoy determinando qué cosa es error o no, para que el estudiante tenga la oportunidad también de ir conduciendo la propia calidad del producto. Entonces, yo le puedo hacer un texto, le puedo hacer, ¿sabes qué? Vas a escribir tal texto y estos son los criterios de corrección o de evaluación. Entonces, adecuación comunicativa, ¿qué cosa quiere decir? O sea, claro, que el texto esté dirigido a un destinatario, está dirigido al destinatario que hemos quedado, está escrito sobre el tema que hemos conversado, está escrito con el registro formal o informal, dependiendo del destinatario que corresponde, ¿no? Ha realizado las investigaciones, si es que había que leer otras lecturas, ¿no? Es un poco la adecuación, o sea, cómo me adecuo comunicativamente a la situación, ¿no? Y la situación tiene, pues, contexto, destinatario, tipo de lenguaje. Luego, si es coherente, por ejemplo, si es que el texto está escrito claramente, ¿qué es escrito claramente? Si, por ejemplo, están bien distribuidas las ideas, los subtemas están por párrafos, ¿no? El texto tiene un esquema de orden, primero, no se repiten las ideas, no las palabras, sino no se repiten las ideas entre sí, ¿no? Por ejemplo, un chico puede haber planteado 3 argumentos y él cree que son 3 argumentos porque además eso se le pidió, pero en realidad son 2, porque el tercer párrafo está repitiendo lo que dice el primero, está parafraseándolo, pero en esencia es el mismo. Por lo tanto, en realidad no son 3, sino 2 argumentos, ¿no? Entonces ahí se están repitiendo ideas innecesariamente, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la coherencia, ¿no? La claridad de las ideas. Y la cohesión tiene que ver más cómo es que yo relaciono las ideas entre sí. Las relaciono con conectores, ¿no? ¿Por qué? Sin embargo, por lo tanto, además, ¿no? En conclusión, etcétera. Y también la puedo relacionar por el punto seguido o el punto y aparte, porque es la manera de distribuir los subtemas por párrafo, por ejemplo, por el punto y aparte. Con el punto seguido yo también puedo relacionar las ideas, puedo hacer la separación de ideas entre una y otra para que esté todo más ordenado. Entonces la cohesión recurre a ciertos elementos lingüísticos, ¿no? Que pegan las ideas entre sí, que pegan los enunciados, ayudan a pegar, ayudan a hacer más visible la relación entre las ideas que ya están dadas en la coherencia. O sea, la coherencia es como, yo sé que tengo que ir de aquí a Santa María, ¿no? De Lima a Santa María.
Esa es mi claridad. O sea, yo ya sé que tengo que ir de aquí hasta acá, ¿no? Y ya sé que voy a pasar por ciertos puntos fundamentales, 2 o 3 puntos fundamentales, que son como los subtemas, digamos, pero para hacer más visible, para que quede más marcado ese camino, yo también me voy a guiar por los letreritos de cuidado que acá hay una jiba, cuidado que aquí ya no te está yendo a Santa María, sino a otro lado, entonces me ayuda a irme por aquí, ¿no? Seguir mi camino por donde debo. Los semáforos serían como un recurso cohesivo también, o sea, son como pistas explícitas, ¿no? Que me hacen más visible el orden y la claridad de las ideas que ya tenía prefigurado en la coherencia. El vocabulario tiene que ver con el uso de palabras adecuadas, pertinentes, ¿no? No tiene que ver con la riqueza necesariamente del vocabulario, que me utilice el lenguaje florido, rebuscado, ¿no? Sino con el uso de palabras pertinentes a ese texto, a esa situación. Y aspectos normativos, por ejemplo, que tienen que ver con ortografía, ¿no? Sea lo que tenga que ver con la tildación, sea lo que tenga que ver con grafías. Muy bien, acá pensaba pasar un video, pero creo que no va a alcanzar el tiempo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para pasar al trabajo en grupo. Para ir más o menos viendo cómo ustedes pueden ir trabajando sus sesiones. Sí, profesor. No Sí. sé. Yo tenía una duda sobre una de las lecturas que nos recomendó leer. Hay una de Navarro que cita a Cabrera y él habla de la enseñanza, ¿no? Cómo enseñar, bueno, habla de los mitos y también de la enseñanza. Y él dice, el profesor debe tener un amplio conocimiento sobre la estructura gramatical de las lenguas del mundo y así calibrar la distancia lingüística relativa entre el español y la lengua nativa del estudiante. Ajá. Entonces, yo me trato de situar en un aula multicultural donde de pronto tengo alumnos de diferentes nacionalidades y esto para mí se convierte en un desafío porque conocer la estructura gramatical de varias lenguas, pues realmente sería un real desafío para el docente, ¿no? Para el profesor de lenguas. Entonces, entonces la pregunta se me viene, ¿esto es solamente una aspiración o un objeto o una obligación? Ajá. Sí, yo lo que creo ahí es que, claro, debe ser difícil que le toque un grupo heterogéneo, digamos, que provienen de diversas lenguas, pero creo que el punto o la incertidumbre, así como ellos así como los participantes van a sentir incertidumbre o van a sentir ansiedad cuando estén en situaciones reales frente a otros hablantes, ¿no? Y de repente todo lo que les han enseñado a veces, digamos, concretamente en contenidos no les va a servir, sino que en el momento van a tener que salir del problema, superar, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros como docentes. Entonces, nosotros también vamos a tener un grado de incertidumbre. Entonces, y siempre lo tenemos, todos los docentes tenemos cierto grado de incertidumbre porque las mismas estrategias que aplicamos con un grupo no necesariamente las aplicamos con otro grupo cuando, digamos, tenemos una escuela, un colegio donde tenemos que estar todo el año con los chicos, ¿no? Cada grupo es distinto, cada grupo tiene necesidades distintas. Yo lo que haría ahí es que, por ejemplo, por decirles algo, si ustedes ven que hay algún error en alguno de los participantes, y claro, provienen de distintas lenguas, conversen con esa persona, ¿no? O sea, ustedes pueden encontrar un patrón, no solamente entre chicos, sino dentro de un mismo individuo, ¿no? Entonces, de repente comete el mismo tipo de error, por ejemplo, ¿no? Entonces, el asunto sería conversar con ellos y preguntarles, ¿y tú cómo lo dices en tu propia lengua? ¿No? Y nada, comienzas a preguntarle, él te va a construir la oración, ¿no? ¿Es la única forma? ¿Hay otra forma? ¿Cuál es la forma más frecuente? Entonces comienzas a interactuar, a conversar con él y comienzas a decirle muy bien. Entonces vendría a ser el equivalente al sujeto, al predicado, al objeto, qué sé yo, ¿no? Un poco, o sea, hay que tratar de entender su lengua. No toda la lengua
¿no? Sino en ese momento, y ya tú comienzas a sacar algunas inferencias por tu propia experiencia, y de repente comienzas a ver que hay una interferencia de su lengua materna en algunos errores de la segunda lengua. Por ejemplo, eso es lo que, por ejemplo, se me ocurre. No creo que tengas que conocer, figúrate, todas las lenguas, ¿no? Pero creo que con la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Al enseñar castellano como segunda lengua, y además la experiencia que posiblemente también tengan con otros participantes, ¿no? De repente tienen ustedes más conocimiento del inglés, ¿no? Entonces ustedes también pueden acudir a ese ejemplo. Mira, yo entiendo que este error, por ejemplo, que hay personas que tienen algún tipo de error acá, y eso se debe a que tienen una interferencia del inglés porque la estructura del inglés es así, ¿no? Para que él, digamos, de alguna manera comience a hacer la analogía con su propia lengua. Entonces él posiblemente, de repente, ¿no? A ver, yo construyo de repente, a ver, fíjate si es así. Entonces, yo construyo mi lengua así, ¿no? Puede ser que haya interferencia. Nada, comienzas a conversar y a ver con él, ¿no? Es una acción de construcción conjunta, ¿no? Todo lo que es enseñanza, no solamente es enseñanza, es aprendizaje de ellos. Y qué mejor si ellos mismos, además, encuentran la explicación de esos patrones de errores o de interferencia, por supuesto, con tu mediación. Nosotros docentes, además, no tenemos por qué saberlo todo, ¿no es cierto? Claro. Siempre es así. Claro, Y claro, claro. tampoco hay que darle expectativas a los estudiantes de que nosotros lo sabemos todo, porque ahí sí nos metemos en un lío. Siempre tiene que haber cierta dosis de humildad, ¿no? De admitir que hay cosas que no sabemos, ¿no? Y que el aprendizaje, más que la enseñanza, el aprendizaje es un asunto de construcción conjunta, ¿no? De colaboración recíproca. Ya, de honestidad, transparencia, claro. Claro. Yo particularmente utilizo esa herramienta, ¿no? En el aula, cuando me tocan así aulas multiculturales de diferentes nacionalidades. Bueno, la herramienta, la lengua común es el inglés, y de pronto los mismos nativos en inglés, que es lo que nos pasa a nosotros los hispanohablantes, ¿no? De que yo les explico, pero en inglés esto es así, ¿no? Y ellos dicen, sí, así es. Bueno, la verdad es que yo sé hablar inglés, pero, o sea, como lengua materna, pero yo no sabía. Pero como uno ya ha estudiado esa parte de la gramática, entonces ellos pueden visualizar y decir, oh, sí. Y los otros alumnos que también han estudiado inglés, entonces ya lo comparan, como usted dice, con su lengua materna, ¿no? Pero nada más que eso, ¿no? Utilizamos como medio cuando no podemos encontrar otra opción, utilizamos el inglés como último recurso, ¿no? Pero, lengua común, ¿no? Casi como lengua común, ¿no? Como lengua común. Pero eso lo hago solamente con aulas muy que están de pronto comenzando, pero cuando ya son aulas ya más avanzadas, no, leamos el diccionario de la Real Academia y ahí, y con imágenes, entonces ellos tienen que hacer y sacar sus propias inferencias. Pero a mí me llamó esto la atención, ¿no? Esa nota de Cabrera, de Navarro, que citaba Cabrera, y la verdad es que yo dije, wow, eso sí es una aspiración o es... Sí, tendría que ser. Sí, ajá. Sí, pero bueno, al final creo que permite cierta flexibilidad también el consejo, ¿no? Bueno, sí, definitivamente uno aprende bastante. Yo aprendo más que ellos mismos, porque aprendo también de ellos. Claro, tienes otras lenguas, ¿no? Aprendo muchísimo, sí. Y hay que anotar eso. Uno tiene que tener como una bitácora, un diario, ¿no? Porque posiblemente nunca más o pocas veces tengas un estudiante pues sueco, por ejemplo, ¿no? Pero ya sabes lo que tienes que hacer cuando te venga de un momento a otro estudiante sueco, ¿no? Porque ya más o menos puedes saber el tipo de interferencias que puede haber en su castellano. Claro, por ejemplo, la figura que es como como una pesadilla, como un nightmare que dicen en inglés, la diferencia entre el tú y el usted, esa figura no existe en inglés, ¿no? Pero es fácil enseñarle a un ruso, por ejemplo, o a un alemán, porque sí existe en su lengua esa figura, entonces ellos pueden distinguirlo. Claro. Y pueden entender. Mira, ves qué rico es, ¿no? O sea, tú también te has apropiado de ciertas convenciones normativas,
¿no? ¿Sabes qué también es interesante? El trabajo colegiado. O sea, el hecho de compartir entre ustedes, por ejemplo, entre ustedes docentes de enseñanza de segundas lenguas de acuerdo a los grupos culturales y lingüísticos que les ha tocado, es eso. En el área rural se trabaja mucho el trabajo colegiado, porque imagínate, los docentes rurales están como bien alejados unos de otros, ¿no? De la ciudad, entonces ellos están solos, ¿no? Porque a veces están en escuelas multigrado, escuelas unidocentes, ¿no? 2 docentes nomás que atienden toda la primaria. Entonces ahí se hace mucho el trabajo colegiado, se reúnen cada cierto tiempo docentes rurales, ¿no? En un sitio, ¿no? Y vienen de algunas escuelas, que es como una red rural, y comparten conocimientos, comparten estrategias pedagógicas, se ayudan entre sí, etc. Entonces, parte, por ejemplo, de la estrategia, ¿no? De la que tú me cuentas es, por ejemplo, ahorita con lo que acabas de decir, posiblemente otras participantes de acá de esta misma sala no lo sabían, ahora lo saben, y sería bueno, ¿no? Que ustedes siempre estén en contacto para compartir estas cosas, ¿no? Pueden a veces para salir también del problema. Acuérdense también que un hablante del castellano como segunda lengua va a estar en las mismas. O sea, él se va a encontrar, va a salir de la realidad, va a tener algunos problemas y va a consultar con un amigo, va a consultar de repente con su docente, de repente tiene el teléfono de su docente, o va a consultar con otros compañeros, e incluso en la misma clase ellos también se retroalimentan entre sí, ¿no? Por eso es que es importante los trabajos grupales o en pareja, porque ahí ya también comienzan a compartir experiencias y se enriquecen mutuamente, ¿no? Sí. Profesor, un último favor. A mí no me ha quedado muy claro la diferencia entre pluriculturalidad y multiculturalidad. No sé si podría darnos más. Yo he estado viendo acá Sí, más o menos chiquito nomás, porque eso ya lo Ujú. tienen más desarrollado, pero la clave es simplemente que pluriculturalidad tiene que ver con la aceptación de que hay varias culturas en tu contexto, ¿no? Entonces, ahorita ya me estoy confundiendo, creo. No, la multiculturalidad es la aceptación de que hay varias culturas en tu contexto, ¿no es cierto? Pero nada más. Es como una cosa bien superficial, es simplemente admitir, ¿no? Ay, sí, pues hay varias culturas, ¿no? En el Perú hay varias culturas. Cultura chipigua, guajún, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Pero cuando se la dice pluriculturalidad, perdón, por ejemplo, cuando se dice el Perú es un país multicultural, así es, pero no se puede decir el Perú es un país pluricultural. depende. O sea, ahí depende ya más de quién lo dice. O sea, admitir que es multicultural, es decir, es admitir simplemente que hay varias culturas, ¿no? Ajá. Pero pluriculturalidad ya es un involucramiento, ya es un tomar conciencia cultural, ya estar más metido, ¿no? O sea, no solamente que hay diversidad cultural, sino, por ejemplo, ya estar consciente de que estas personas a veces son discriminadas lingüísticamente por tal o cual razón. O, por ejemplo, el reconocimiento de que estas personas concretamente tienen ciertas prácticas culturales distintas a la mía, porque ellos saludan de una manera, ¿no? Como dando la bienvenida, ¿no? Y yo saludo de otra manera, no sé, más fría de repente, ¿no? Entonces ya es la pluriculturalidad como el plurilingüismo ya es como más, es involucrarse más, entrometerse más. Ya la pluriculturalidad ya tiene que ver con una conciencia intercultural, ya tiene que ver más con La lectura, perdón, profesor, la lectura decía que la pluriculturalidad estaba a nivel del individuo, es decir, lo que la concepción o la visión que tiene el individuo, la persona de este concepto. Entonces, eso es algo que no me quedaba del todo muy claro. O sea, depende de cómo yo conceptúo si esta región o este país o esta nación es pluricultural. Solamente depende de lo que yo pienso. Tiene que ver con la visión y también tiene que ver con el tipo de relación concreta que tú estableces con personas de otras culturas. Y además, no solamente otras culturas geográficamente consideradas, sino también considerar que cada individuo participa de varias formas culturales, ¿no? Por ejemplo, para extenderme ya, hay chicos que tienen, por ejemplo, un adolescente puede participar
de la cultura de un cómics, de las historietas, como la cultura de los videojuegos, como la cultura del chat, por ejemplo. Participa de varias culturas y se involucra y se relaciona a través de estas formas culturales, ¿no? Y nosotros también pues, tenemos varias formas también distintas de cultura laboral, educativa, la cultura, de repente alguien tiene una afición por el deporte, la cultura del básquetbol, por ejemplo, ¿no? Son con lo que tiene que ver con esto que decía que en las prácticas culturales también de lectura y escritura que tenemos, ¿no? Y a veces se pueden intersectar, ¿no? También se puede intersectar, por ejemplo, cuando hablamos con nuestros hijos de una cultura del chat, le puse un emoticón, o me interactúo por el chat con mi hijo que es adolescente y también coloco emoticones. Entonces ahí hay una forma pluricultural, digamos, de reconocerme y reconocer al otro y de interactuar concretamente. Ok. Un poco así. Ok, gracias. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta o comenzamos a ver A ver, primero, ¿todos tenemos claro más o menos en qué consiste la actividad 2 de evaluación? Un poco para tenerlo como punto de partida para los grupos. Era el avance, ¿no, profesor? Sobre la secuencia didáctica. Así es. Armar como una especie de esqueleto, yo entendí eso, ¿no? Está bien. Es con como sus momentos y más o menos las actividades que hay en cada momento. Ajá, ¿no? Y cosas concretas como a qué participante está dirigido. Ah, sí, sí. ¿No es cierto? ¿A qué participante está dirigido? ¿Cuál va a ser el propósito de la secuencia didáctica? ¿Cuál va a ser la evidencia o producto final? ¿No? Sí. Y luego, ¿cuántas sesiones va a ser? ¿No? Y bueno, un resumen bien chiquito de en qué consiste una de repente de esas sesiones. ¿Sí? Ya. Nosotros, mi compañero y yo tenemos la estructura que... Bacán. Para que lo pueda ver. Ok, entonces miren, les voy a decir los nombres de los grupos que tengo hasta ahorita, para que ustedes me corrijan por si acá, ¿no? Sumiko, Gloria Falcón y Jessica Ramos, ¿correcto? Sí, está bien, profesor. Sí, profesor. Ok, Patsy Hinojosa, Carmela González y Diana Chilcho. Correcto, profesor. Luego Lisbeth Peña, Melanie Pastor, Jessica Vargas, Roxana Cárdenas. Sí, profesor. Luego Verónica y Edgardo, Verónica Hernández y Edgardo Jiménez. Presente. Luego, muy bien. Luego Jenny Mendoza, Graciela Miranda, Carola Snodgrass, Flor Mesa. Sí, profesor. El otro es Rosana Paredes, Patricia Huánuco y Rocío Villagómez. Sí, profesor. Correcto. Otro grupo es Angie Figueroa y Luis Montoya. Y luego tengo como individualmente, ya digamos concreto, ¿no? Erika Torres ha dicho que va a trabajar individualmente y Ellen Carrillo también individualmente. Y bueno, ya los que no están acá en esto que me han pasado, me imagino que también van a trabajar individualmente, o hay alguien que se ha animado a hacer el trabajo en grupo. Profesor, yo sí le comuniqué que iba a trabajar Sí. individual. Ya, está bien, está bien. O sea, cuando van a trabajar... Sí, cuando van a trabajar individualmente, no hay problema, porque ya se supone sí, que si no estás en grupo es que vas a trabajar individualmente. Así es, sí. ¿Hay alguien que va a trabajar en grupo o que no está acá o alguien que quiera formar un grupo? Ninguno. Ok. Miren, lo que vamos a hacer es, los que están en grupo lo vamos a hacer en esos grupos que están, ¿sí? Y las demás personas que van a trabajar individualmente, yo les pediría, si es que ustedes igual pueden reunirse en grupo de 3 o 4 para compartir sus dudas, sus inquietudes, las cosas que van a hacer. ¿Les parece? Sí, profesor. ¿Está bien? Sí, ¿no? Bien, entonces ahí voy. Ahí voy, espérense. ¿Cómo es esto? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, somos, ¿cuántos somos? Somos 23. En realidad están casi todos. Ya, está bien. Van a ser 8 grupos nomás. Ok. Ya, voy a hacer los grupos, ¿ya? Allá, acá.
¿Sí? Yo voy a dejarle un rato para que se ordenen y a los 10 minutos más o menos comienzo a pasar por grupo para ver si es que tienen alguna duda. ¿Ya? ¿Ya? Realmente son 8 y 8. ¿Está? Entonces, sala 1, vamos a... Nico, Gloria Falcón. Falcón ha venido o no, ¿no? No, profesor. Allá, Jessica Ramos, ya está, ahí está 1. Sala 2, Patsy, ¿ha venido Patsy? Sí, ha venido Patsy. Carmela González, ahí está Carmela. Diana Chilcho, ahí está. Está. Sala 3, Ivette Peña, Melanie Pastor, ajá. Jessica Vargas no ha venido. Ah, no, sí ha venido. Jessica Vargas. ¿Y Roxana ha venido? Ah, sí, acá está. Sí, profe, aquí estoy. Mónica y Edgardo Jiménez. Está. Sala 5. Jenny Mendoza no está. Jenny Mendoza no está. Graciela sí está. Carola sí está. Flor Mesa también. Ok, Jenny Mendoza nomás no está. Y vamos a la sala 6. Rosana Paredes, ahí está. Patricia Huánuco, ya está. Y Rocío Villagómez, ahí está. Ya está. Y luego en la sala 7, que viene a ser Angie. Angie Herrera. No, Angie Figueroa. ¿Ha venido Angie Figueroa? Ah, no, no ha venido ni Angie Figueroa ni Luis Montoya. ¿No es cierto? De ahí se acabaron los grupos. Porque Augusto, Erika y Angie Herrera individualmente también, ¿no? ¿Angie? Sí, sí, profesor. Okay. Entonces, en el grupo de individualistas, va a estar Angie Herrera, Augusto Mallorca y Erika Torres. ¿Ya? De tal manera que en todo caso ustedes comparten pues también sus dudas, las cosas que van a hacer. ¿Ya? Pero no es que seamos individualistas, profesora. Claro. También trabajamos en grupo. No. Ya, y en la sala 8, ya nadie. Ya. Ahí va. Tendremos más o menos una media hora, me imagino. Todo depende, ¿no? Todo depende. ¿Cómo vamos? Profesor, una consultita. Sí, dime. En el Paideia estaba observando algunos libros que han colocado en español, en castellano, en quechua, me parece. ¿Ese material lo podemos utilizar para hacer para diseñar Sí, también una sesión? también lo pueden utilizar. Justo yo pensaba, si es que alcanza el tiempo, también reunirlos en grupo y ver qué les parecía el material, ¿no? Ay, sí, Es un material que ganó en el 2016, si mal no recuerdo, las prácticas de gestión intercultural. Primer puesto. Y es un material castellano como segunda lengua, pero está dirigido a niños de cuarto grado de educación intercultural bilingüe, ¿no? Material en castellano como segunda lengua y también tienen material en sus propias lenguas, ¿no? Que no es solamente, no es una copia no es una traducción del castellano, sino son otros textos, que también sí, lo pueden revisar, no hay problema. Sí, es lo que estaba revisando. Mi pregunta ¿está dirigido para cuarto grado de primaria? Sí, es dirigida a niños de cuarto. Bueno, puede ser hasta sexto grado de repente, ¿no? Pero básicamente está dirigido a niños de cuarto, quinto. Y si quisiera compararlo con la enseñanza del castellano o del español, ¿sería para nivel P1?
A ver, Por el básicamente vocabulario, más o menos. es un nivel intermedio. Es un nivel, pues claro, son niños que ya han estado supuestamente 4 años en educación básica, por lo Claro. tanto deberían estar en un nivel intermedio inicial. Profesor Fernando, Sí, Patsy. profesor, no me sale la sección de grupos. ¿Me puede usted dirigir, por favor? O sea, enviarme. A ver, espérate. Espérate, tú estás En el en la 2. 2. Sí. Ajá, en la 2. Usted me dijo 2, pero a mí abajo no me sale ir al grupo. Ah, no, bueno, no No me sale el icono de grupos. ¿Usted me puede enviar? Ah, pero te he asignado a la sala 2. Ajá, sí, y normalmente cuando uno asigna los grupos, me sale. Ah, ahora sí, ya entré. Dice invitar a unirse. Gracias, profesor. Me avisa si está bien con quien esté mandado, ¿eh? No me voy a equivocar. Por el WhatsApp me avisas. Profesor. Sí, José. Profesor, sí, profesor, yo ya me despido, profesor, tengo que entrar a otra sala. Ya está bien. Ya, Ok. Hasta la próxima semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Con eso fueron todos. ¿Qué tal? Se vienen en mancha todas. Como una avalancha. Sí, como una avalancha viene todo el mundo. Un hueco. Fíjense, me han faltado 3 grupos, disculpen, me han faltado 3 grupos por retroalimentar. Entonces, a esos grupos en los que no he podido ingresar, me mandan sus trabajos, ¿sí? Me mandan lo que han avanzado ahí, para hoy mismo retroalimentarlos como lo he hecho con los otros grupos, ¿sí? Me mandan, hoy mismo se los retroalimento. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿qué cosa va a pasar el próximo sábado? El próximo sábado, como ustedes saben, es la exposición del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ahí ustedes lo que me van a contar es en qué consiste, o me van a describir su secuencia de aprendizaje, ¿no? Lo que han estado haciendo ahora, precisamente, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuántas sesiones son? ¿Qué voy a hacer más o menos poquito en cada sesión? ¿No? Los primeros 4 o 5 minutos. Y luego, el otro tiempo, que va a consistir en 10 minutos, el resto del tiempo, lo que ustedes me van a describir con un poco más de detalle es la sesión que han considerado trabajar. No lo vamos a plantear como clase, lo vamos a plantear simplemente como describir y explicar la sesión que ustedes pretenden desarrollar. Entonces, la exposición del sábado tiene 2 partes. Describir y explicar la secuencia de aprendizaje, y en segundo lugar, describir y explicar la sesión que han escogido desarrollar. ¿Sí? De tal manera que en este tiempo, desde hoy día, ustedes reciban comentarios míos y de repente el sábado de otros compañeros, de otros participantes o míos, para que ustedes vayan mejorando el trabajo final que me parece que es el próximo miércoles. En todo caso, en el tablón está la fecha del trabajo final. Entonces, en el trabajo final van a ustedes a aprovechar los comentarios, las retroalimentaciones para mejorar tanto su secuencia de aprendizaje como los avances que hagan en esta sesión que han escogido, pero ya en el trabajo final escrito, el último de los últimos trabajos, ahí lo que tienen que hacer es describirme, o sea, ahí sí tienen que poner, digamos, la planificación de esa sesión que han escogido, ¿cierto? Entonces ahí ustedes tienen los 3 momentos, ¿no? Motivación, en qué va a consistir exactamente, qué tipo de preguntas van a poner, cuánto va a durar. Momento de construcción, qué recursos van a utilizar, qué texto, cuáles son los recursos que vas a utilizar en esta tercera sesión, lo pondrás en los anexos,
¿no? Y luego el cierre, cuál es cómo lo cierras, cuál es el producto, etc. ¿Sí? Eso ya en el trabajo final escrito. Entonces, para este sábado, ¿no? Es la secuencia de aprendizaje, una de las sesiones, pueden utilizar un PPT de 5 o 6 diapositivas rápidamente, que puede tener mucho que ver con la estructura que han hecho ahora, ¿no? O sea, de repente ustedes la estructura que han hecho ahora la pueden plantear en un PPT, ¿no? Ya ustedes saben que un PPT uno no tiene por qué leerlo, ahí pueden estar los puntos principales que simplemente ya ustedes lo explican, ¿sí? Y así sería. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta? Igual yo lo voy a poner en el tablón por escrito, ¿no? También para aquellas personas que no han podido asistir a la reunión de ahora, ¿sí? Para que, digamos, lo repasen. Cualquier pregunta, igual ustedes me la plantean por correo, ¿sí? No hay problema. ¿Está bien? Sí, profesor, todo bien. Sí, profesor, gracias. Discúlpenme las personas que no pude retroalimentarlas, pero ahora me mandan un correíto y yo hoy mismo se los retroalimento, ¿sí? Sí, ¿alguien profesor, sí. Sí, disculpe, una consulta, no sé si sería posible, ya hemos tenido con usted ahorita nos ha retroalimentado, pero en base a eso hemos hecho algunos cambios. No sé si sería posible enviárselo hoy día para que lo pueda ver. Está bien, sí, está bien, está bien, no hay problema. Profesor, disculpe, Bien, gracias. ¿no se le puede enviar ahora en la noche para que mañana nos dé la retroalimentación? Está bien, Carol. No hay Ok, problema. muy amable. No hay Sí, problema. gracias. Ok, chicos. Profesor, ¿tenemos el correo en la página? ¿En su correo? Sí, yo recibí, sí. De todas maneras, por si acá les doy, es FJ Llanos, ¿no? Espérense un ratito que se me está acabando la batería, así que voy a conectar. A ver, se lo voy a poner acá en el chat por si acá. fjllanos @pucp.pe. ¿Sí? Ahí está también por si acá. ¿Todos los integrantes tienen que exponer, profesor? No todos tienen que exponer, ¿no? Ya ustedes escogen, ¿no? Y también se pueden complementar entre ustedes, ¿no? No hay problema. Ok, 10 minutos creo que ha sido porque serían, a ver, son 7 grupos, más los individuales, 10, y las personas que no han asistido, ahorita estamos 19, que más o menos son 23 creo. ¿Y en total cuántos son, Edgar? ¿Cuántos son en total, oficialmente? Me parece que eran 31, 32. 31, ¿no? Entonces hay Sí, 23, 31. esos 8 de repente vienen, o de repente me van a entregar tipo youtuber, no sé, me enviarán por ahí. Pero yo he calculado más o menos que 10 minutos, 70 minutos, aunque miren, 10, de repente puede ser más, ¿no? 10 minutos. Voy a ver bien el tiempo, ¿ya? Porque son 7, 8, 9, 10, pero de repente vienen más, como 14. 14 por 10, 140, 60, 2 horas, sí, mejor dejamos en 10 minutos. 10 minutos, porque después vamos a tener algunas inquietudes de repente también. Sí, pues sí. Ya, ok. Sí. Bien, chicos, chicas, ahí nos vemos. Chao. Nos vemos, profesor. Chao, profesor. Gracias, profesor. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. profesor. Gracias. Gracias.